Serena con nuestro programa Visiones de Narrativa y Poéticas de la región de Coquimbo. Yo soy un invitado a la literatura, soy de aquellos que le llaman de la literatura más, entre comillas, científica, pero estoy agradablemente rodeado en estos momentos de tres personajes expertos en literatura, con mi amigo Germán, que es el más saludado de todas las reuniones que tenemos, que venimos haciendo ya a principios de año, y que le voy a dar el pase a mi amigo Herman para que a su vez le dé el pase a nuestro amigo Gabriel y que a su vez presente a la profesora que nos va a deleitar hoy día con su charla sobre poetas coquimbanos. Herman. Sí, pues, muchas gracias. En primer lugar, un saludo para la teleaudiencia, como se dice ahora, y sobre todo a aquellos fieles teleaudientes que nos siguen todos los lunes. En segundo lugar, un saludo especial para Anita Leighton, que me emociona, ya voy a explicar por qué, a mi amigo Gabriel, a Gastón, y siempre en los comandos técnicos, en el apoyo técnico a Joel. Digo que me emociona mucho porque ella es exalumna mía de la década del 70 en la Universidad de La Serena. Una de las buenas alumnas que tuve. Bueno, yo hablé de la década del 70, pero si ustedes la miran, van a creer que egresó hace muy poquito, porque dejó de ser alumna. Así es cuestión de mirarla. Tengo cuidado de hablar de la antigüedad, de algunos años atrás. Y claro, ya a mi altura yo puedo hablar de antigüedad, pero no con las damas, no. Bueno, Anita es profesora de castellano y que se ha especializado en poesía, me parece, no, en narrativa. Es uno de los, digamos, de las personas símbolo y representativo de la literatura en nuestra región, junto con Gabriel, que están junto aquí. De manera que va a ser para mí una experiencia excelente. Quiero decir, respecto a la presentación que hizo Gastón, de que yo soy experto en literatura, no soy experto en literatura, soy un viejo profesor de lingüística de la Universidad de La Serena, que tuve muchos alumnos, he tenido centenares y miles de alumnos, y me siento honrado y emocionado en este momento de tener presente a Anita Leighton. Gabriel. Gracias, profesor. Muy bien, pues, buenas noches Gastón, Germán, buenas noches Ana, un gusto de estar acá. La verdad es que hace harto tiempo que planificamos esto. En algún momento se nos ocurrió invitar a Ana, que no pertenece al colectivo por ahora, y pareció ser una buena idea, y bueno, ha llegado el momento de compartir con Ana Leighton, quien se encuentra en este momento en Illapel, porque es ahí donde ella vive, y la verdad es que me corresponde presentarla, pero no me es fácil presentar a Ana porque la conozco hace muchos años, y entonces esta presentación más formal de sus publicaciones, de sus títulos, de sus grados, eso como que no me funciona en realidad hoy. Y prefiero simplemente decir que, bueno, Ana, como ya se dijo, es profesora de castellano. Ella estudió en la Universidad de Chile, sede de La Serena, y también es directora del Centro Cultural Choapa, que es un faro que irradia de alguna manera cultura en la ciudad de Illapel y en la provincia del Choapa. Con Ana nos conocemos hace muchos años en estas vidas literarias, ¿ya? Creo que la conocí en una elección de la directiva de la SECH, cuando funcionaba en la librería La Recoba, ahí en la librería Macondo, perdón, en el segundo piso de La Recoba. Ahí creo que conocí a Ana en los años 90, pero no me acuerdo qué año exactamente. Y desde ahí entonces forjamos una amistad que se ha venido consolidando con el tiempo. Hemos compartido producciones literarias, presentaciones de libros. Ella me ha invitado a Illapel en más de una ocasión. Hemos estado en La Serena presentando libros. Yo creo que he prologado algún libro de ella o he editado alguna cosa de ella. En fin, hemos forjado una muy bonita amistad literaria. Y yo me siento
orgulloso de ser su amigo y de presentarla aquí porque va además a hablar de un tema que yo creo que interesa mucho, ¿no? Que es la poesía en la región de Coquimbo en tiempos de dictadura. No es un tema fácil, además es un tema amplísimo, así que yo creo que va a ser un recorte muy especial de su presentación porque, repito, es un tema muy amplio, son muchos años y hubo mucha poesía en esa época, porque me imagino que la poesía fue una especie de arma de combate, ¿no es cierto?, contra la represión, contra la opresión, contra la dictadura. Ana ha publicado poesía y narrativa, y en narrativa ha publicado relatos como tipo cuentos, pero también ha escrito mucho ensayo, ¿ya? Porque ella tiene esa capacidad de analizar la literatura que otros hacen. Y en ese sentido es un valioso aporte, porque muchas veces nosotros escribimos, pero nos falta alguien que nos diga, que nos dé una panorámica, nos dé una visión más amplia de lo que es la literatura, más allá de lo que uno está tecleando en su teclado o escribiendo manualmente. Así que yo me limitaría solamente a hacer esa presentación de Ana como una persona que vive de la literatura, pero no a costas de la literatura, sino que vive la literatura. Eso. Adelante, Ana, por favor. Ya, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos quienes están en este momento conectados. Nosotros ya nos saludamos, estuvimos haciendo alguna suerte por allí de recuerdos, algunos nombres que aparecieron, algunos nexos. Qué difícil empezar después de todas estas presentaciones, además estar frente a ustedes, ¿no es cierto?, que personas a las cuales yo admiro mucho, conozco en parte el trabajo que han desarrollado, y bueno, pues aquí estamos, pero la experiencia de alguna manera enseña que los temas amplios uno igual tiene que acotarlos, mucho si realmente quiere decir cosas, ¿no es cierto?, que tengan alguna densidad. Si bien el tema, ¿no es cierto?, es amplio, el tema de los poetas que escribieron acá en la región durante el tiempo de dictadura, el tema que yo voy a tomar, o sea, tiene alguna fecha, porque es desde 1978 hasta 1982. También cuando uno desarrolla algún tema, se encuentra con que es la visión que uno tiene, ¿ya? Y esa visión puede tener muchos vacíos también, ¿ya? Dado que es hasta donde alcanza la mirada que uno tiene, y bueno, y lo que uno ha alcanzado también a leer, a aprender, a saber en este constante movimiento en que uno se encuentra. Y sobre, ¿no es cierto?, estas redes que se forman, que Gabriel me hizo mucho ruido lo que tú dijiste respecto de que la importancia que tiene, de que también aparte de la creación propiamente tal que uno puede tener en un momento determinado, la importancia que tiene que nosotros también hablemos de nosotros y nos tengamos fe en el fondo, porque esa fe es la que nos lleva y nos impulsa, ¿no es cierto?, a permanecer en esto, ya que de alguna manera muchos son las personas que piensan que lo que uno hace en términos de las letras no sirve tanto en estos días, y nosotros sabemos que no es así, y que los testimonios son importantes, y que rescatar la historia es muy, muy importante. Yo me voy a referir, o sea, más bien a lo que se puede haber provocado, ¿no es cierto?, en estos años 1978 hasta 1982, plena dictadura. Bueno, hay que hablar de esto. Alguien tiene que hablar de esto, y si de alguna manera uno se sintió cercano a todo eso y tiene la posibilidad de hacerlo, ¿por qué no?, pensé yo. Y en este movimiento constante de la vida, ¿no es cierto?, este movimiento permanente que se provoca de encuentros y desencuentros, uno se encuentra con poetas que se repitieron de alguna manera en diferentes partes. Y por eso, fíjense que yo voy a empezar esta presentación, esta conversación, porque adoptamos, ¿no es cierto?, una manera más bien coloquial, ¿no?, para poder comunicarnos. Voy a hablar, ¿no es cierto?, voy a empezar en Valparaíso. Ahora, ¿por qué voy a empezar en Valparaíso?
porque allá en Valparaíso estuvieron en el año 1978 dos poetas que posteriormente fueron muy importantes en el movimiento de la poesía de la región de Coquimbo. Y específicamente me voy a referir en este año de 1978 a Tristán Altagracia y a Susana Moya, que posteriormente, ¿no es cierto?, nos encontramos después en el año 1979 con Susana, por ejemplo, de nuevo en La Serena, en el movimiento de poesía de La Serena, y también Tristán Altagracia, que en ese entonces, anterior al 1978, trabajó como profesor de historia en la Escuela Industrial de Yapel. Y en 1978, con gran sorpresa, me encuentro, ¿no es cierto?, allá estudiando, y me comunico con ellos. Estos encuentros, por ahí hay un escritor que dice que no son casuales, y al parecer, ¿no es cierto?, no lo fueron tanto, ya que después nos volvimos a encontrar y estuvimos, ¿no es cierto?, ocupando un mismo espacio, un mismo tiempo, en términos, ¿no es cierto?, de todo lo que se estaba desarrollando después también en la región, específicamente en La Serena y en Coquimbo. Ahora bien, estos encuentros estos encuentros que yo quiero acercar en esta tarde-noche, ¿no es cierto?, en esta conversación, tienen un contexto que tiene que ver, ¿no es cierto?, con también la represión que sufríamos nosotros en ese periodo. Y como jóvenes, andábamos en una búsqueda permanente de alguna manera de desafiar esa autoridad, ¿no es cierto?, dictatorial, que era en ese entonces era, como en otros momentos también lo fue, era sinónimo de muerte y de tortura, o sea, de tortura y de muerte. Y, ¿no es cierto?, se vivió, o sea, en el año 1978, yo me encuentro en Valparaíso y por eso que puedo dar cuenta de lo que pasó allá, cómo, ¿no es cierto?, nosotros empezamos a vivir esto allá. Yo diría que más o menos fue en el mes de abril cuando llegué a Valparaíso y se repetía permanentemente un concepto que se hablaba del apagón cultural en Chile, porque habían desaparecido, debido a la persecución de las ideas, a la persecución, se persiguió el arte, se persiguió la cultura, se persiguió la literatura, que era un tipo de literatura, ¿no es cierto?, desafiante, literatura rebelde. Entonces, al ser perseguida, evidentemente, bueno, se decía a voces que esto era un apagón cultural porque no habían espacios donde poder desarrollarla, donde poder divulgarla. Entonces, al parecer se provocaba el efecto contrario, porque si había una conciencia de este apagón cultural, como se llamaba, uno de alguna manera siempre se encuentra en los espacios. Y allá en Valparaíso, estos espacios donde se empezaron a desarrollar nuevamente este tipo de actividades, por ejemplo, era en la Peña El Bracero, lo recuerdo bien, en Playa Ancha. También, ¿no es cierto?, el Instituto Chileno Francés de Cultura, donde me siento muy gratificada en este momento, gratificada de poder decir que allí conocí a Francisco Coloane, y fue allí donde tuve el primer encuentro con Susana Moya, y después descubrimos que ambas estábamos, ¿no es cierto?, en la Universidad Católica de Valparaíso. Y ahí fue cuando viví el primer encuentro con ella en esta actividad, en esta invitación que se hizo con motivo de que Francisco Coloane, ¿no es cierto?, fue invitado aquí en este Instituto Chileno Francés de Cultura para hacer una presentación. Creo yo que de alguna manera esto marcó un antes y un después, por lo menos en lo personal lo digo, ya porque la presencia de Francisco Coloane era una presencia tremendamente magnética, una presencia, ¿no es cierto?, de su sola presencia, su sola persona hacía que uno, ¿no es cierto?, pudiera sentirse muy contenido, diría yo. Yo les recuerdo que en ese entonces éramos jóvenes de 18 años, ¿ya? 18, 19 años,
creo que nadie sobrepasaba los 20, la mayoría de las personas que estuvimos ahí. Ya, ahora bien, también otra de los lugares donde uno se encontraba allá en Valparaíso, en unas actividades que se llamaban, habían acciones de arte, acciones de poesía. ¿En qué consistía esto? Esto consistía en que encontrábamos refugio nosotros cercanos a las universidades, entonces empezaba a correr la voz de, oye, va a haber una actividad a las 12, pero en punto, a mediodía, en tal parte, y todos teníamos que ser puntuales, estábamos ahí, el poeta hacía su acción poética, se decía un poema, y luego desaparecíamos todos inmediatamente, porque era imposible quedarse más de 2 o 3 minutos, ¿ya? Y ahí fue donde me encuentro con Tristán Altagracia. Me parecía que lo conocía. Para mí era Bernardo Araya en ese momento, el profesor de historia de la Escuela Industrial. Él, ¿no es cierto?, se ponía, no sé, hacía lo que hacían otras personas también, ponerse túnica. Yo recuerdo que la imagen era muy importante, porque en la Peña El Bracero, recuerdo yo haber visto ese grupo Aquelarre, por ejemplo, se vestían todos con ponchos negros, entonces eso ya hablaba, o sea, de alguna manera había una ícono, eran íconos los ponchos de algo que uno relacionaba con un lenguaje, ¿no es cierto?, que no estaba permitido en ese momento. O sea, a ese punto llegábamos nosotros de tener que descubrir esos códigos de encuentro, esos códigos, ¿no es cierto?, que se habían perdido en esta represión. Bueno, estaba hablando de Tristán Altagracia, en ese entonces Bernardo Araya, quien lo vi haciendo una acción poética con una túnica en una esquina de un lugar en Valparaíso que no recuerdo en este momento, cercano a la Universidad Católica de Valparaíso, y, ¿no es cierto?, decir un poema, hacer su intervención, y luego, ¿no es cierto?, me quedé con la duda quién era, y después pregunto, y claro, me encuentro también con un chiquillo de Illapel que en ese tiempo, ¿no es cierto?, estaba estudiando allá, y me dice, no, si es el profe, él es, ¿ya?, ¿quién estaba ahí? Bueno, en ese tiempo allá se hablaba de Mauricio Redolé, se hablaba de Juan Luis Martínez, me acuerdo de otro poeta, El Moro, después no supe qué pasó con él, Cameron también se veía en todas estas actividades, bueno, estaba Congreso también, muchos llegaban a este local que es icónico también, que es el Cinzano en Valparaíso, en las faldas ahí en la bajada del Cerro Alegre. Había un Jonás que en una oportunidad, en una novela de Roberto Ampuero, del mal recordado para muchos Roberto Ampuero, hablaba de Jonás y también hablaba de un Tristán. En la novela creo que es la otra mujer. Y de alguna manera yo sentí que había vivido todo eso porque estuve ahí, y ahí fue, ¿no es cierto?, donde conocí a Susana Moya, poeta, ¿no es cierto?, de este movimiento regional posteriormente, y también me reencuentro con Tristán Altagracia. Posteriormente, ¿no es cierto?, año 1979, antes de 1979, en el mes de septiembre yo dejo de ver a Susana porque juntas empezamos a caminar juntas después en esto, nos encontrábamos en diferentes partes, estuvimos muchas veces en las escalas interminables de Valparaíso, estuvimos haciendo poesía juntas, conversando poesía, y de repente llega el mes de septiembre y de vuelta del 18 yo la pierdo, no la veo más, ya no la veo más. Y bueno, ese año yo tenía 18 años, entonces me dijeron que no podía volver a Valparaíso, que me tenía que ir a La Serena sí o sí. Y bueno, doy la prueba de nuevo, me voy a La Serena a estudiar pedagogía en castellano. Y nuevamente en el mes de abril me encuentro, ¿no es cierto?, con Susana Moya. O sea, en esos tiempos uno ni siquiera se decía de dónde era. Estábamos como un poquito formateados para no decir nada, parece. Y además que cuando uno es joven muchas veces no se pregunta ese tipo de cosas, no pregunta de dónde eres, dónde estuviste, etc.
y la verdad es que ninguna de las dos pensó que ambas éramos de la misma región. En ese tiempo creo que no se hablaba tanto de regiones, ¿no? Se hablaba más de cercanías, más que de regionalización, hablábamos de lugares comunes o de ciudades cercanas. Entonces, antes de irme a La Serena, me acuerdo que ese año, 1979, en el verano, acá en Illapel, empiezan a formarse grupos también en función del arte, y surge un grupo Mocuchoa, que era el Movimiento Cultural del Choapa. Y recuerdo que en una de esas intervenciones, vuelvo a ver a Tristán Altagracia, lo invitan, y Tristán trae un poco de esa, que se hacía, de esas acciones poéticas que se hacían allá en las calles de Valparaíso, lo trae acá en Illapel, porque me acuerdo que nos desconcertó mucho, sale con una túnica muy, muy colorida a hacer su presentación de poesía, y solamente decía, piedras del Choapa, piedras del Choapa, piedras del Choapa. Y todos nosotros ahí como un poco asustados, porque sacaba pero una voz tremenda él, ¿ah? Y al final dice, despierten, piedras del Choapa. Y fue casi una sentencia para todos nosotros que estábamos ahí, dado que nos estaba diciendo un poco que estas piedras del Choapa tenían que despertar. Claro, él también fue muy cercano a todo lo que significaba la lectura de los petroglifos, que estaban por todas partes acá, ¿no es cierto?, en el Valle del Choapa, y a él le gustaba mucho caminar y interactuar con este tipo, ¿no es cierto?, de lectura de los petroglifos. Entonces, de alguna manera, él une todo esto y nos dice a nosotros que despertemos, que estas piedras del Choapa tienen que despertar. Yo les digo, fue casi una sentencia. Los poetas, los buenos poetas a veces sentencian y marcan estas sentencias de alguna manera, porque fue como también un antes y un después, o sea, despertemos a pesar, ¿no es cierto?, de todo lo que estaba ocurriendo. Decía entonces, ¿no es cierto?, que en el año 1979 nos encontramos con Susana de nuevo, sin saber que ambas, ¿no es cierto?, estábamos en una misma región. Nos encontramos en La Serena y, bueno, de alguna forma ella tenía otro vínculo porque ella vivía allá. Yo viajaba desde Illapel hasta allá. Y, bueno, en ese momento era tremendo descubrir cómo uno venía de un despertar cultural, era como un renacer en Valparaíso, todo esto de la poesía, de las artes, y llega uno a Serena, y Serena en ese tiempo a las 20 horas ya estaba toda dormida. No había nadie despierto en Serena. La universidad, generalmente las clases llegaban hasta las 7 de la tarde, y después uno ya no tenía nada que hacer, y el entristecimiento que provocaba eso, porque uno de forma natural quería, ¿no es cierto?, relacionarse de otra manera. Entonces, empezamos con Susana a conversar en medio, o sea, ella era estudiante de historia en ese tiempo. Después empezó a estudiar pedagogía en castellano. Pero en ese tiempo ella, ¿no es cierto?, había retomado la carrera de historia, que en Valparaíso había estado estudiando pedagogía en castellano, también, que ahí fue donde nos encontramos en la misma facultad. Y cuando llega estudiante de historia, yo había ingresado a pedagogía en castellano. Y desde ahí, ¿no es cierto?, el recuerdo es que la carrera de castellano, yo no sé, don Germán, si era por los profesores que teníamos, pero había ya, ¿no es cierto?, habían empezado a hacerse redes para poder empezar un trabajo, el trabajo de la poesía, el trabajo de la literatura, el trabajo de la música también. Y no sé si usted recuerda los jueves culturales que se hacían en el casino de la Facultad de Humanidades, creo que era en ese tiempo, que ahora es Isabel Bongar. Había un casino pequeñito ahí, un casino que no sé, era muy acogedor. Y ahí nos juntábamos nosotros los estudiantes de la carrera, llegaba también la gente que estudiaba música,
llegaba también la gente de historia, bajaba desde, ¿no es cierto?, la colina, en un momento de la tarde, y ahí fue como tuvimos este despertar político en la conversación que se daba, en la plática, me acuerdo que decía un estudiante de la carrera de ese tiempo, que era quien se subía arriba de una silla y hablaba, ¿no es cierto?, para presentar y decir que unos estudiantes de la carrera de Pedagogía en Castellano iban a leer sus trabajos de poesía y también iban a cantar. Recuerdo algunos nombres, ¿no es cierto?, de ese tiempo, como por ejemplo, gente fundamentalmente de Coquimbo. Me acuerdo de Marcos Miranda, el Coico le decíamos, Mauricio Sandón, estaba también Cecilia Moreira con Carlos Baeza, que cantaban ellos a dúo, y Cecilia también lo hacía muy bien sola, también Mariana Berrío, llegaba un joven de música, John Streeter, Sergio Peralta, personas que aún, o sea, tenían este karma del artista y que han seguido, ¿no es cierto?, cultivando las artes. También personas de las compañías, por ejemplo, Ulises López, Daniel Palomino. Daniel, aparte del pincel, ¿no es cierto?, estudiante de arte en ese tiempo, también tocaba la guitarra y cantaba muy bien, me acuerdo las canciones de... se me olvidó el nombre del autor que ese día, pero era más bien una poesía. Y empezamos a relacionarnos ya entre el Coquimbo, ya, fundamentalmente personas que venían desde Guayacán, desde el llano, que estudiaban en la universidad, amigos de Óscar Elgueta, que Óscar también fue un poeta que se acercaba a estos jueves culturales también, y caminábamos juntos, porque era como que nos juntábamos en la calle, después en calles aledañas a la universidad, en Plazuela, repitiendo casi, ¿no es cierto?, el mismo, no sé si repitiendo, pero había surgido también nuestra necesidad, igual que lo que había visto en Valparaíso, ¿no es cierto?, en 1978. Muchas personas nombres que después tuvieron continuidad, como Caupolicán Peña, ¿ya? El mismo Daniel Palomino, Ulises López, que es un ceramista fantástico, un artista, y nosotros, los de la carrera, junto con algunos de música, que, ¿no es cierto?, levantábamos estos jueves culturales. Bueno, me acuerdo que en ese tiempo también se hacía teatro. Me acuerdo de una obra que se presentó en las compañías con personas de la universidad, y a la cabeza de esto estaba Fernando Muñoz, ya que era de Coquimbo y quien enseñaba teatro y nos proporcionaba permanentemente otros libros que no eran precisamente los que leíamos nosotros por el programa de la universidad, sino que por ahí surgían otros nombres. Por ejemplo, leíamos mucho a Parra, a Nicanor Parra. Recuerdo yo que todos leímos, todos los de este colectivo leímos a Prédicas y Sermones del Cristo de Elqui, ese libro que era de una irreverencia tremenda que nos llamaba la atención, ¿no es cierto?, nos llamaba también a nosotros a la irreverencia. Y la obra de teatro que me acuerdo que se presentó en ese tiempo fue El hombre que se convirtió en perro. Y de alguna manera esa obra también simbolizaba el momento, el contexto en el cual nosotros estábamos, ¿no es cierto?, viviendo, en el cual estábamos insertos, ¿no es cierto?, dadas las condiciones que nos establecía duramente la dictadura. También recuerdo que había una peña donde íbamos los estudiantes de la universidad que se llamaba Peña.11, donde se escuchaban todas estas canciones que también estaban prohibidas. Recuerdo que el que actualmente es profesor Caravantes, también, ¿no es cierto?, con su esposa en ese tiempo, cantaban ellos en esta peña. Elba Jiménez, una poeta también, llegábamos ahí, y si nos daban espacio, leíamos poesía. En fin, era un contexto que, bueno, a través del tiempo uno lo ve, ¿no es cierto?, como un sueño, lo ve, ¿no es cierto?, desde otra perspectiva. Pero aquí llego, ¿no es cierto?, a un punto muy importante, que hay una decisión en este colectivo de jóvenes,
ya donde se encontraban Susana Moya, como dije, y algunos otros que ya nombré, Oscar Urgueta, en fin. Tomamos la decisión de que la palabra, ¿ya?, es un instrumento para nosotros en ese momento. La palabra poética se convierte en un instrumento, no porque nosotros quisiéramos hacer una utilización vil, digamos, de la poesía, sino que de alguna manera convivíamos con esto. A mí me gustaría leer brevemente, porque también Sergio Romero, también, no sé si ustedes conocen al profesor Sergio Romero, tiene 2 libros, uno es Escritos Circunstanciales, Filosofía desde la Caleta, son los 2 que yo conozco, los 2 libros. Y en esta filosofía desde la Caleta, que son algunas formas de filosofar, Sergio estudiaba en Antofagasta, pero era coquimbano. Entonces también se unía, cuando llegaba, se unía a este movimiento que teníamos nosotros, estos puntos de encuentro. Él en este libro, en Palabras, se refiere de la siguiente manera, que a mí me calza muy bien para lo que nosotros en ese momento... la referencia que tuvimos nosotros para poder desarrollar poesía, ¿no es cierto?, como una manera de expresión frente a la dictadura. Sergio dice acá en la página 22, las palabras son instrumentos. Su ser útil depende de la habilidad de quien las usa, también de cuán adecuadas sean para referirse a algo conforme a un contexto. Pero también dependen para su realización del modo como son recepcionadas. La palabra, al realizarse así, continúa cerrando o abriendo un mundo común. Las palabras son instrumentadas cuando se argumenta a favor de una razón. A mí me gustó mucho leer esto porque en realidad me da como el contexto del lenguaje en el que nosotros nos movíamos en ese momento, ¿ya? Porque de una o de otra forma, algunos seguimos escribiendo y otros no. Pero en ese momento, todos escribíamos y divulgábamos a través de revistas, pero súper artesanales, divulgábamos nuestros pensamientos reprimidos por la dictadura de Pinochet. Entonces, el discurso poético, el arte, principalmente la poesía, fue para nosotros también un instrumento de divulgación política para despertar un poco la razón, pero a través de la locura, porque también nos movíamos y nos motivaba un poco dentro de este contexto de jóvenes que éramos. Nos hacía mucho sentido desarrollar acciones poéticas en contra, ¿no es cierto?, de lo establecido. Recuerdo también a Sergio Peña, como le decíamos antipoeta a nosotros, porque siempre se le ocurrían cosas muy extrañas para, no sé, para hacer, ¿ya? En ese entonces, Sergio Peña, que venía también de situaciones bastante familiares, bastante fuertes, ¿no es cierto?, en ese momento. Entonces, surge, me acuerdo que el instrumento que teníamos nosotros, oficial, entre comillas, está acá, que yo le comentaba al profesor Germán, que lo encontré aquí en estas hojas, para que algunos jóvenes, si es que están mirando, se den cuenta, cuando hablamos de artesanal, esto sí que era artesanal, pero para nosotros no era artesanal porque era mimeógrafo, y era un mimeógrafo de la universidad, me imagino de la carrera, donde se hacía esta revista, Pájaro de Papel, y que data del año 1979, al menos los 2 ejemplares que yo tengo, y donde se encuentra acá, ¿no es cierto?, el profesor también con un ensayo sobre el cantar de los cantares. Y acá, ¿no es cierto?, encontramos poesía también de Susana Moya, alusiva al año anterior, donde estuvo ella, que es Valparaíso, y que se llama el poema Anochece en Valparaíso. Me gustaría leerlo. Dice: yo uno las letras de tu nombre en mi cuaderno. Las mesas del café están llenas. Afuera la Navidad se desliza llenándolo todo.
Afuera las calles están iluminadas y hay niños, y hay juguetes, y hay mentiras. Anochece en Valparaíso, imágenes de sueños muertos pasan ante mí como en una película de televisión, y el cuarto se me llena de ojos y de manos que ya no tengo. Anochece en Valparaíso. ¿Cuántas sirenas diabólicas callarán esta noche? ¿Cuántos disparos se detendrán por un momento? La guerra tendrá un paréntesis, la guerra, la maldita guerra se detendrá por unas horas. Las torturas se olvidarán por un instante para ver nacer a un niño. Y nacen niños todas las noches de todos los días. Nadie se detiene a mirarlos, espantan su sueño, su primer sueño, con el ruido de las metralletas. Anochece en Valparaíso, mañana todo continúa, el mundo no se detiene indefinidamente. En año 1979, un poema de Susana Moya que aparece en esta revista Pájaro de Papel. También, ¿no es cierto?, está acá expresado de alguna manera, tengo que recordar algo, el director de la revista, creo que era nuestro representante en esta federación designada, ¿no? Porque se había asignado una federación con la cual nosotros no teníamos muchos puntos en común, pero aún así, supongo yo, no supongo, sino que así fue, respaldado por unos profesores que de una u otra manera nos daban mensajes para que pudiéramos seguir adelante, ¿no es cierto?, trabajando de esta manera. Estaba Nicolás Rodríguez, ¿ya? Nicolás Rodríguez, un día me encontré con él en un colegio allá en Ovalle, como director de UTP, creo que está en un colegio en Ovalle, en un colegio de las artes, ¿ya? Acá también se encuentran algunos poemas de Marco Miranda, ¿ya? Donde él también manifiesta un poquitito más allá este descontento de los jóvenes en contra, ¿no es cierto?, de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Es así, ¿no es cierto?, como llegamos, esta revista ya se puso para nosotros, o sea, llegó un momento en que tomamos decisiones respecto a la revista. Era la revista de la carrera y tenía también sus normativas. No todo era publicable, no todo era participación, la federación entraba en pugna, vinieron algunos acontecimientos donde se atrofiaba un poco, ¿no es cierto?, el trabajo que se tenía, y nos juntamos en estos jueves culturales, como les decía yo, que donde cantábamos y leíamos poesía, y decidimos sacar otra revista que aquí la tengo, que se llamó Oleaje, y también, al menos yo cuento con 2 números, donde pudimos nosotros acá seguir escribiendo. Inclusive, me acuerdo que teníamos mucha afición por hacer cadáveres exquisitos. Hacíamos poesía colectiva, nos juntábamos y cada uno, ¿no es cierto?, hacía un poema y el otro seguía. Me gustaría leerles uno de estos trabajos que le pusimos por consenso, sodomizando la poesía. Entonces ya empezamos a incorporar otro tipo de concepto que, ¿no es cierto?, desestructurando de alguna manera el lenguaje, en contra de todo lo que nos enseñaba. De la desestructuración del lenguaje, evidentemente que podíamos hacerlo porque sabíamos cómo estructurar también. Y era un trabajo colectivo. Imagínense ustedes, dice: inauguro la madrugada sin temor y sin odio, divisé un poema al producirse un choque entre 2 nubes, los fideos cuelgan del plato colmo lágrimas del trigo, haz que tiemblen mis pies, mírame desde tu horizonte, pequeña vida, pequeño sueño pequeño, como el claro oscuro sin trastorno y mortecino. ¿Qué irá a pasar? ¿Hacia dónde partiré? Por tratar de alcanzar una estrella se me cayeron todas sobre mi cabeza, para romper corazones pardos, porque las cascadas del tiempo, como las algas, los cabellos de la enamorada, ya me está ardiendo la cara, ya se me desatan los cordones, ya me parto el cuesco, súbete, súbete detrás de las estrellas, hoy la poesía me saluda desde una nube. Hacíamos estos trabajos colectivos como los grupos de cadáveres exquisitos. En ese periodo también
se rompen muchos esquemas. Yo recuerdo que uno de los versos más detonantes fue cuando Susana, me acuerdo que publicó acá mismo un antipoema que dice: a señoritas con problemas de castidad vendo ítems de desuso. Óscar Elgueta le responde, nosotros intertextualizábamos permanentemente, estábamos, ¿no es cierto?, nos tirábamos versos y también jugábamos a atrapar metáforas, nos sentábamos en una parte y si a alguien se le ocurría una metáfora, tenía que escribirla al tiro porque si no éramos como plagiadores unos de los otros, teníamos una dinámica tremenda. Óscar Elgueta me acuerdo que escribe también algo así como un epigrama, como lo que escribió Susana, que dice: muchacha, antes de abrirte de piernas, ábrete de corazón. Y eso, créanme ustedes, los que están escuchando, era algo pero tremendamente revolucionario en términos, ¿no es cierto?, de discurso para ese tiempo. Ahora bien, la poesía combativa también estaba ahí. La poesía combativa, la poesía de lucha, la poesía panfletaria, como muchos le llamaron. Ahora bien, Oleaje tuvo esta suerte de dos números, afortunadamente los guardé, y, ¿no es cierto?, posteriormente ocurrió algo en la carrera, que fue la detención de unos estudiantes en ese tiempo, en el año 1980, donde también se quiebra un poco, o sea, no así el movimiento, porque esto siguió hacia adelante, pero sí vivimos una represión más o menos complicada. Recuerdo, ¿no es cierto?, a nuestra compañera de carrera, Carmen Borges, hoy es una periodista, y así fue como seguimos varios ya llevados, detenidos para ser interrogados, ¿ya? Siendo muchachos aún, algunos éramos menores de edad en ese tiempo. Sin embargo, ¿cuánto se llama? El tiempo sigue su camino, la vida tiene que seguir de alguna manera, de todas formas, y por supuesto se logra traspasar todo esto para llegar, ¿no es cierto?, a fines ya de los 80, con algunas personas como Susana Moya, como Tristán Altagracia, como Óscar Elgueta, personas, ¿no es cierto?, bastante consolidadas en el mundo, ¿no es cierto?, de las letras. Quise contar un poco, ¿no es cierto?, testimonialmente, esto no es algo escrito, por lo tanto me di un poquitito la licencia de lo coloquial, ¿no? Pero así fue parte de una historia, ¿ya? Donde se enmarcan personas, ¿no es cierto?, que actualmente tienen libro. En ese tiempo ahora se ve como la edición más fácil, ¿no? Muchas personas pueden escribir libros rápidamente, nosotros hacíamos estas cosas, ¿no es cierto?, con mimeógrafos totalmente artesanales para poder divulgar la poesía que escribíamos en ese tiempo. Voy a terminar. Quisiera compartir con ustedes, ¿ya? Algo que tengo acá en una publicación de Relatos Militantes que habla sobre estos jueves culturales. Dice: corrí el año 1979 allá en la Universidad de La Serena, tiempos en que la dictadura militar se oponía a toda manifestación cultural por considerarla inherente a los marxistas, pero como toda expresión de vida no se puede evitar, nacían los jueves culturales, como una acción rupturista en la que fuera casino de la Facultad de Humanidades, de ese entonces, ex Escuela Normal. Fui Isabel Bongar. En realidad estos jueves culturales eran como una toma del casino, y el procedimiento era el siguiente: un alumno de la carrera de castellano se paraba en una silla y daba inicio a estos jueves culturales. Posteriormente
se convocaba a los estudiantes que en ese momento se encontraban en el casino y ya después, ¿no es cierto?, con el tiempo no hubo sorpresa y se hablaba de la gran importancia que tenía como universitarios que nos interesáramos por las manifestaciones de arte, música y poesía. Luego se seguían en forma intercalada las lecturas de poemas y los trovadores de canciones que hacían pensar. Me acuerdo mucho de Silvio Rodríguez, muchas canciones de Silvio Rodríguez. Y de esta manera pudimos salir de esta terrible etapa que nos tocó vivir. Es claro que para estos tiempos esas palabras resultan absolutamente tibias e insulsas, pero si por un momento imaginamos que en los años 80 fuimos jóvenes perseguidos y reprimidos hasta en el natural impulso de reunirnos y que ni siquiera podíamos escuchar la música que nos gustaba porque estaba prohibida y que por ello también es obvio que las palabras arte, cultura y sus derivados también estaban prohibidas por los dictadores, ya que pertenecían a la construcción de sueños. Perseguían los sueños para matarlos. Entonces, internalizando esto, se puede entender el por qué se veían estas manifestaciones como transgresoras y hasta revolucionarias. Yo me acuerdo que estos jueves culturales vivieron, ¿no es cierto?, un terremoto, cuando el grupo Altiplano, donde hay también un illapelino, estuvo ahí en ese grupo, porque Altiplano, Pancho Taucán, llegaron a la universidad, se pidió autorización para que actuaran en un jueves cultural, y resulta que ellos era un grupo andino, de música andina, y la Federación de Estudiantes se enojó mucho y dijo que se prohibían los jueves culturales porque se usaban instrumentos marxistas. Entonces, esto es para que uno logre darse cuenta de, ¿no es cierto?, la situación que vivíamos. O sea, donde se calificaba a los instrumentos andinos de instrumentos marxistas. Yo quise acercar esto y espero haberlo logrado, ya, en todo caso, algunas palabras preliminares, ¿no?, respecto de, entrando en el contexto en que nacieron varios poetas que actualmente, ¿no es cierto?, son íconos de la literatura naciente de la región de Coquimbo. Eso. Muchas gracias, Gabriel. Tiene el micrófono cerrado. Gabriel. Tiene el micrófono cerrado. Sí. Ahí sí. De acuerdo. Bueno, gran parte de lo que ha contado Ana hoy yo lo desconocía, porque yo llegué aquí en el año 93, iba a decir en plena democracia, pero era un mal chiste, y desconocía, pero sí conocía algunos nombres, por supuesto, los nombres de Tristán Altagracia, de Susana Moya, de Óscar Elgueta, del profesor Romero también, ¿no es cierto? Conocía varios nombres, porque es gente que, por supuesto, se ha mantenido. Pero desconocía, por ejemplo, eso de los jueves culturales, y me pareció que es claramente un reflejo de lo que se vivía no solo en La Serena, sino en otras ciudades del país, ¿no es cierto? Esta necesidad de respirar cultura en un ambiente bastante opresivo, como fueron los años de dictadura. Y ese respirar cultura era posible porque el contexto lo permitía en cierta medida, ¿no es cierto?, que era la universidad. Al estar dentro de la universidad, de alguna manera, había una cierta protección. Pero, como Ana también se encarga de contarnos, pero eso fue interrumpido por detención de estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, hay claramente un reflejo ahí de lo que se vivía como una especie de campana, un microcosmo o un microclima, pero que reflejaba de alguna manera un ambiente general. Interesante el relato en términos de cómo se traslada desde Valparaíso hacia acá, ¿no es cierto?, esta experiencia de las acciones culturales. Yo me imagino, nunca lo vi, pero me imagino, mientras lo contaba Ana, a Tristán Altagracia con sus túnicas coloridas ahí gritando, despierten, despierten. Eran coloridas o blancas a veces. Una vez lo vi con una túnica amarilla, parecía, ¿no es cierto?, no sé, un griego ahí con los brazos así, hablándole a...
Y bueno, me llamó mucho la atención esto del teatro de las compañías, esa parte no la conocía, con la obra El hombre que se convirtió en perro. Eso me imagino que es interesantísima la obra. La Peña.11, por supuesto que no tenía idea de ella. Gabriel, algún serenense puede decir lo que era antes la Peña.11, pero después fue tomada por esta avalancha de necesidad de divulgación de la música nuestra. Pero antes parece que no era Peña. De acuerdo. Y bueno, por supuesto, las revistas, ¿no es cierto? Siempre han constituido un referente las revistas y yo creo que ojalá se sigan escribiendo revistas y publicando, imprimiendo revistas, porque es la única forma de guardar registro de manera más segura. Lo digital puede desaparecer en cualquier momento. Y por último, bueno, el que se haya considerado instrumentos marxistas o que se impidiera a la gente vestir con ponchos negros era por las razones que todos sabemos, digamos. O sea, el instrumento no es el marxista, sino que el que toca ese instrumento es el que pudiera eventualmente ser marxista, aunque tampoco tenía por qué serlo. Gracias, Ana, y espero que también comenten Herman y Gastón. Sí, mira, me gustaría... Yo llegué el año 71 a La Serena de Antofagasta, conocí a Altagracia, conocí también a varias poetas también, a Jiménez también. También me pasó aquella cosa que después de un viaje a Valparaíso, regreso a La Serena en la noche y digo, ¿en qué mundo estamos viviendo? Porque vengo al paraíso con esas calles que se abren y se siguen abriendo y no terminan de abrirse y pasa de un ambiente a otro y a otro y a otro y sube a los cerros, todo ese asunto. Y llega a La Serena tipo 8 de la noche y también viene una melancolía, una tristeza de decir, ¿qué pasa acá? ¿Cierto? Bueno, también de alguna manera también me he atrevido a escribir algunas cosas y tenemos punto de encuentro naturalmente, ¿no es cierto? El pensamiento aquello crítico, el pensamiento, lo cual yo lo practiqué en la música, en Antofagasta con el conjunto de la Universidad del Norte. También me tocó esa etapa de salir arrancando cuando faltaban poco para las 12, llegando a mi casa apenas escondiéndome. También está siendo vigilado quién estábamos actuando, en fin. Es una etapa en que se nos fue nuestra juventud, en que lamentablemente mucha gente olvida, en que la misma ciudad de La Serena se encarga de hacer olvidar porque se botan los edificios cada rato y con qué facilidad uno desaparece un tiempo y después ya no encuentra ciertos íconos con lo cual se identifica. Pero como se dice que el mundo avanza, en la poesía también avanza y también los jóvenes ahora deben estar escribiendo eso. Siempre me he preguntado dónde está la nueva o la que se va acercando a una Gabriela Mistral. ¿Ah? Me acuerdo de las reuniones de la Nortinidad que se hacían también con Yair Carvajal, si no me equivoco. Sí. En que Altagracia, yo leí una carta de una mujer campesina y Altagracia tomó una palabra que yo saqué de ahí, que era, no se me arma el temperamento. Cuando decía, estoy enfermo y no me puedo sanar. ¿Ah? Y después leí un poema y decía, no se me arma el temperamento. Bueno, Altagracia me había escuchado y lo anotó y lo convirtió en poema, ¿cierto? En el fondo, aunque yo no he sido poeta, ni mucho menos, he estado metido y también he sido excluido en cierta manera por no ser, entre comillas, creador. ¿Ah? Esa parte también se ve. Yo me alegro que la profesora nos haya hecho un reconto de esto vivaz, alegre, de todo lo que fue, pero también en un momento dado yo fui crítico de tantos movimientos que habían aquí en La Serena y no funcaban, no se conformaban con estar reunidos, aparecer para la feria del libro y después cada cual para su casa. O sea, qué bonito ese momento que yo también lo pasó en la resistencia, que estábamos unidos en base a algo común. Y que después a muchos nos pasó y a muchos les pasó en que como se dice, se acomodaron. Y como que se terminó el periodo. ¿Mm? Sí. No sé, no queda tiempo ya, ¿verdad? ¿Se nos fue el tiempo?
1 minuto, 2 minutos. Que me pille el minuto entonces, porque me hizo acordar de algo usted. Me acuerdo que nos autodenominábamos, después de haber leído a Cortázar, nos autodenominábamos los cronópios. Así nos poníamos nosotros, los cronopios. Y justamente, ¿no es cierto?, fue una etapa en que creíamos que andábamos nosotros insertos, ¿no es cierto?, permanentemente en el cotidiano, en un libro. Yo creo que nos sentíamos personajes dentro, ¿no es cierto?, de este contexto de la dictadura, cuyo instrumento que teníamos, ¿no es cierto?, para poder expresarnos era la poesía y las artes. Voy a leer algo muy cortito, 5 líneas. ¿Se habrán extinguido los cronopios? Me gustaría saber sobre su estela mágica. ¿Y cuál será el lugar que ocupan en el Chile de hoy? De lo que sí estoy completamente segura es de que nunca encontraremos a un cronopio ocupando algún cargo público de escritorio, usando y abusando de jinetillas políticas. Es más seguro encontrarlos en la niebla de la poesía trasnochada o en el sonido de un saxo madrugado. Perfecto. Porque es verdad. Porque es verdad. Gracias. Herman, ¿cómo estamos? Nosotros sí, tenía tanto que agregar. O sea, me recuerda muchas anécdotas. Claro, yo fui testigo de estos jueves culturales, de la acción de revistas. Incluso yo fui director de departamento en ese tiempo. Y las revistas prácticamente tenían que ser como censuradas, no censuradas, sino que revisadas, porque el departamento era el que ponía la plata para la impresión. Así que los alumnos llegaban y nos pasaban. En una ocasión me pasaron a mí los borradores, me dijeron, esto para la imprenta. Ya le dije, lo reviso. Le eché una miradita, no hay nada, pasa la imprenta. Y me llama el jefe de imprenta, que era amigo mío, me dice, Herman, ¿tú autorizaste esto? Sí, lo utilicé yo lo leí, y yo me hago responsable. ¿Quieres venir? Fui a la imprenta, y me dice, mira, esta es la revista, la abro, y aparece una fotografía de Pinochet, pero vestido de gorila, con uniforme. Era un gorila con uniforme. Entonces, bueno, no sé, ahora no se usa mucho el término gorila para los dictadores militares del Cono Sur, pero en ese tiempo estaba de moda, digamos, me lo muestro y ahí yo dije, si esto pasa, a mí me hubieran cortado el cuello así mismo. Bueno, después conversé con los alumnos, le dije, ustedes me engañaron, le dije, ustedes rieron, no me dijeron, no, si era por si pasaba. Y respecto a los jueves culturales, en una oportunidad invitaron a un poeta, que no recuerdo el apellido, pero el nombre era Aristóteles. Aristóteles España, se me olvidó. España, sí. Aristóteles España. Aristóteles sí. España, que había estado en Dawson. De hecho, escribió un libro sobre la isla Dawson. Como director de departamento, conversé con él y le dije, mire, usted se va a presentar aquí. En el fondo le previne que no se tirara en contra de la dictadura o, digamos, de los gobernantes. Profesor, no, yo soy muy obvio. Con Aristóteles ¿sí? Nace la SECH, la Sociedad de Escritores de Chile, es sede de la región, digamos. Cuando llega Aristóteles, lo que usted no supo nunca es que él venía mandatado específicamente a formar la Sociedad de Escritores de Chile. Ya, pero le digo yo, no, si yo soy muy educado, me dijo, pierda cuidado, director. Y así yo la conferencia que dio. Y desde un comienzo a fin empezó a darle duro al gobierno. Una profesora al lado que era proclive más o menos al gobierno y que me miraba y me decía, ¿y tú escuchaste esto? ¿Y tú escuchaste esto? Bueno, como ya a la hora. Sí, estamos ya estamos en la que va, pero empezó un poquito tarde. Bueno, cuando pase la pandemia nos juntaremos a conversar. Sí. Claro. Se encuentra presente aquí también el profesor Carlos Araya. Carlos Araya. Sí. Será el ponente de la próxima sesión del lunes. La he escuchado, ahí estás, así que
le damos en este momento la bienvenida y la despedida, digamos, porque estamos terminando el programa. Pero él tomó nota de esto. Bueno, un placer haber escuchado y un saludo para todos los que siguieron este programa. Sí, Gastón. Y el próximo lunes, el invitado profesor, después de Carlito, nos toca con Germán, vamos a hablar de un poco de poesía campesina. Ah, ya. O sea, no de la profundidad, sino que de la recopilación. De lo que hemos hecho algunos poetas campesinos, unas poesías de gente común, pero que escribieron en 1900, y de ahí para adelante algunos poemas que están escondidos en papeles de familias campesinas. Ya. Eso es, muchas gracias. Gracias y nos vemos el próximo lunes con Carlos Araya, con todos los amigos. Sí. Y bueno, hasta la próxima semana. Chao, chao. Muchas gracias al colectivo. Nos vemos entonces. Adiós. Ya, muy bien. Hasta luego. Ya.